en el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, y vamos a leer solamente 2 versículos en esta mañana. Es un gusto poderlo ver hoy nuevamente. Que el Señor nos da el privilegio de poder unirnos juntos para entonar alabanzas y al mismo tiempo para estudiar la palabra. Y voy a leer 2 versículos solamente, los 2 primeros. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, puede tomar asiento. Esta mañana vamos a comenzar un nuevo estudio sistemático. Hemos venido estudiando, adoptado la escuela de estudiar libros de la Escritura, versículo por versículo, de una forma expositiva. Pero esta vez no vamos a estudiar un libro completo en particular, pero sí vamos a estudiar el Sermón del Monte, porque es parte de la palabra de Dios y lo vamos a hacer de una forma expositiva. Normalmente a veces uno escucha predicaciones sobre las bienaventuranzas. De hecho, recuerdo en el pasado aquí un día predicamos sobre estas 9 bienaventuranzas. Las estuve buscando para revisar qué había compartido en el tiempo, pero no las he encontrado. Seguiré buscándolas, a ver si las encuentro. Pero vamos a estudiar ahora el Sermón del Monte, versículo por versículo, del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y como siempre le recomiendo que si tiene computadora, usted vaya y haga copy-paste, y luego copie y pegue, y luego le quite todos los versículos, todos los capítulos, todos los títulos, y la ponga como una carta, así como una carta, y pueda usted comenzar a leerla sin el prejuicio de los capítulos y los versículos. A veces los capítulos y los versículos pues nos ayudan, pero nos crean un prejuicio y nos llevan a tender a dividir las cosas. Pero es bueno de que lo pueda usted leer de esa manera. Dios mediante vamos a intentar estudiar este Sermón del Monte, y quizás no sea la primera vez que usted escuche predicaciones sobre este sermón, porque a veces usted escucha predicadores donde sacan pasajes, y aún gente que no conoce a Jesucristo, saca pasajes del Sermón del Monte para aplicarlos a su vida de una manera conveniente, y muchas veces para justificar sus caprichos, ¿no? No sé si usted ha escuchado alguna vez que le dicen por ahí, bueno, pues el que esté libre de pecado tire la primera piedra, o que usted ha escuchado por ahí que le dicen, bueno, pues ponga el cachete y que ponga la otra mejilla, y todo ese tipo de circunstancias. Personas que usan la misma palabra para justificar su vida pecaminosa. Pero yo lo motivo a que, digamos, nos unamos en oración, se una en oración conmigo durante esta serie, para que mientras predicamos este sermón, lo podamos hacer lo más alineado posible a la Escritura. Que lo podamos explicar bajo el contexto general de toda la Escritura, porque a veces es fácil sacar un versículo y de ese versículo hacer mi teología, y nos olvidamos del contexto general de toda la Escritura. Si hay un versículo que usted no entiende, la misma palabra se interpreta. Busque ese versículo en el contexto general de toda la Escritura, y eso es lo que vamos a tratar de hacer a través de este sermón. Y a veces uno escucha a hermanos que dicen, oh, yo quisiera que el pastor hablara de algún tema en particular. No sé, bueno, lo interesante es que cuando usted estudia el Sermón del Monte, hoy vamos a dar una introducción general
a este sermón. Cuando usted estudia el Sermón del Monte, uno tiene que hablar de temas específicos que muchas veces, pocas veces se escucha, y que en este caso habrán temas que aunque quiera evitar, no voy a poder evitar. Es necesario tocarlos. Este Sermón del Monte habla sobre evangelismo. Este Sermón del Monte habla sobre el divorcio. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón sobre el divorcio? Esos son temas intocables, pero bueno, ahorita al estudiar el Sermón del Monte me va a tocar afrontarlo. 5 pasos para que usted pueda divorciarse. Ahí está. El Sermón del Monte habla sobre el adulterio. El Sermón del Monte habla sobre el perdón. Otra vez el pastor va a hablar del perdón. Así que repite temas. El Sermón del Monte habla sobre el cómo ofrendar. El Sermón del Monte habla sobre los afanes. El Sermón del Monte habla sobre la ira. El Sermón del Monte habla sobre la oración. El Sermón del Monte habla sobre la regla de oro y etcétera, etcétera. Así que hay tema para todo lo que usted quiera elegir y escoger. Entonces, cada vez que comenzamos a estudiar un pasaje o un libro de la Escritura, yo los he acostumbrado a ustedes a estudiar aspectos importantes de ese libro en general. Así que uno estudia el trasfondo del pasaje, uno estudia el autor del pasaje, uno estudia la fecha en que se escribió el libro y uno estudia los destinatarios. Bueno, hoy vamos a hacer eso con el Sermón del Monte. Hoy vamos a pensar en cuál era el trasfondo o el ambiente religioso en el cual el Sermón del Monte fue predicado. Hoy vamos a estudiar también quién era el predicador del Sermón del Monte. Hoy vamos a estudiar, cuando pensamos en el predicador del monte, vamos a hablar sobre el carácter o ¿cómo es esa palabra? La integridad del predicador. Hoy vamos a hablar sobre la audiencia. ¿Quiénes eran los que estaban escuchando hablar sobre el Sermón del Monte? ¿Sabe que el Sermón del Monte, pensando un poco en el trasfondo religioso o en el ambiente religioso en el cual Jesucristo predicó este sermón, el Sermón del Monte quedó registrado completo en el libro o en el Evangelio de Mateo, que es el primer libro de lo que tenemos nosotros como el Nuevo Testamento, que se escribió primero o segundo, pues es otra discusión en otra clase. Pero el libro de Mateo quedó registrado por providencia divina, donde hubo un silencio de 400 años, donde el último profeta, Malaquías, profetizó y por 400 años Dios no dijo absolutamente nada. Cuando el pueblo estaba esperando que se presentara o el cumplimiento de la promesa, la que terminamos de hablar la semana pasada, del Mesías, ellos estaban a la puerta de ver esa promesa hecha realidad. Así que el propósito del libro de Mateo era anunciar el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. Que el Cristo, el Hijo de David, es la razón por la cual nos encontramos, que Cristo es el Hijo de David, es la razón por la cual en el libro de Mateo usted encuentra tantas referencias al Antiguo Testamento. Y lo digo una vez más, no podemos desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, ni el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Hay personas que les gusta desconectar una cosa de la otra. Es imposible. El uno necesita al otro y el otro necesita al otro. Ahora, el Sermón del Monte no fue lo único que Jesucristo predicó o enseñó, pero sí es el sermón más largo que Jesucristo predicó. Así que debemos estudiarlo, este sermón, sin olvidar todo lo demás que Jesucristo había enseñado. ¿Sabe que hay algo que dicen los estudiosos? Que la palabra de los profetas, de los apóstoles, tienen autoridad, pero mucha más cuando esas palabras
fueron dichas exclusivamente ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Allí hay mayor autoridad. Entonces es bueno recordar también que este sermón del monte, y quizás más adelante hablo un poco de esto, no es un sermón que le dice a la gente cómo puedes llegar a ser salvo. El sermón del monte nos enseña todo lo contrario. Nos enseña que una vez que tú eres salvo, cómo debes vivir. Y tenemos que tenerlo bien claro. Cuando pensamos en el trasfondo de este sermón, no podemos dejar de pensar que Cristo era el Mesías prometido a los judíos. El Mesías que ellos estaban esperando, a pesar de que ellos esperaban un rey que viniera a derrocar ¿qué? El imperio romano. Ellos esperaban un rey que viniera y se levantara en armas y los libertara del cautiverio romano, digámoslo de esa manera. Pero Cristo no era ese tipo de rey, él mismo lo dijo. Cristo dice que él vino a liberarlos, no del yugo romano, sino que a liberarnos del yugo de ¿qué? ¿Del qué? Duro. Del pecado. Ese era el rey que Jesucristo vino. Por eso, y note algo interesante, por eso en el Sermón del Monte, Jesucristo presenta las reformas espirituales que el creyente debe tener para poder disfrutar del reino celestial, comenzando aquí en la tierra. Jesucristo no vino con nada que tiene que ver con lo político, ni con lo económico como ellos esperaban. Así que este discurso posiblemente para los líderes religiosos fue un discurso de desilusión. Se desilusionaron a escuchar que ese rey no venía con planes militares, sino que venía con planes totalmente espirituales. Así que en el Sermón del Monte podemos ver la prioridad de Jesús. La prioridad de Jesús era el hombre en su ¿qué? En su interior. Jesús apuntó a la parte interna del hombre. Jesús no estaba interesado tanto en la situación política, ni en la situación económica, ni en la situación social de su tiempo. El contraste en nuestros días es que hoy los predicadores están más preocupados por la parte física de los creyentes que por la parte espiritual de los creyentes. Cuando digo parte física es porque estamos más preocupados por la economía del creyente, por las cosas materiales del creyente, que por la vida espiritual del creyente. Es más, al final del versículo, al final de la vida de Jesús, allá cuando estaba siendo entrevistado por Pilato, ustedes recordarán que Pilato le hace una pregunta interesante a Jesús. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y yo creo que la respuesta de Jesús resume el Sermón del Monte. Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es físico. Mi reino es espiritual. Hermano, está la razón por la cual los principios del reino de Dios van en dirección contraria a los principios de este mundo. Y yo lo podría decir, los principios de Dios van en la dirección correcta y es el mundo el que va en la dirección incorrecta. Note esto. A todo lo que Cristo le da valor, el mundo no le da valor. Todo lo que Cristo exalta, el mundo lo menosprecia. Todo lo que para el mundo es de valor, para Cristo y su reino no tiene valor. Todo lo que el mundo ama, Cristo no lo ama. Hermano, esa es la razón por la cual el mismo Jesús dijo allá en Juan 15, versículo 18, 19, yo no lo voy a leer, pero usted lo puede anotar. Allá en Juan capítulo 15, versículo 18 y 19, Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer.
Y dice, y los van a aborrecer porque me aborrecieron a mí primero. Y sabe que él añade algo interesante. Dice, los van a aborrecer. Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría a ustedes. O sea, si tú practicaras todo lo que ellos practican, tú serías amado por ellos, serías recibido bien por ellos. Yo no sé a cuánto de ustedes les ha pasado que cuando van o tienen compañeros que no conocen de Jesucristo y usted trata de vivir la vida cristiana allí de la mejor manera, de la manera bíblica. Cuando ellos empiezan a contar cosas extrañas, usted se para y los corrige. Terminan alejándose de usted. No quieren estar más con usted. Ahí está Jesús, dice, en el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a rechazar. El mundo no va a querer tener contacto con ustedes. ¿Por qué? Porque aborrecieron primero a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos predicando a Cristo. Creo que el teólogo Spurgeon murió hace unos meses. Fue el que dijo, si tú predicas a Cristo como Cristo predicaba, lo único que puedes esperar del mundo es lo mismo que ellos querían contra él, matarte. Pero a veces por buscar la aceptación de nuestros amigos, diluimos el mensaje, diluimos nuestra vida cristiana y usando algo muy casual, que está en el ambiente hoy en nuestras vidas. Alguien le preguntó a una persona, ¿eres tú cristiano? Y le dijo, sí, pero es que no se te nota. Y él le contestó, lo que pasa es que soy asintomático. Hay muchos hoy que decimos que somos cristianos, pero no se nos nota. Nos hemos acomodado tanto al mundo para que el mundo nos acepte que no hay diferencia. Esto me recordó algo que dijo un pastor, que quizás yo lo he dicho muchas veces aquí en este púlpito de otra manera, pero quizás él lo dice un poco más claro y espero de que quizás de esta manera usted pueda entender con mayor claridad. Va a estar en el frente del tablero. Pero él dice, los ciudadanos del reino de los cielos no podemos ser aceptados por el mundo, porque nosotros representamos lo que el mundo rechaza. ¿Puede decir amén? Yo no sé si usted está de acuerdo. Los ciudadanos del reino de los cielos no pueden ser aceptados por el mundo, porque el cristiano representa lo que el mundo rechaza. Nosotros debemos rechazar todas las cosas por las cuales el mundo suspira. De hecho, en Mateo, cuando habla del afán y la ansiedad, le dice, no seáis como los gentiles. No os afanéis, no busquéis lo mismo que ellos buscan. No podemos. O sea, es como somos de, ¿cómo es que ya se me olvidó? Los imanes del mismo polo, ¿cuál es que el del mismo polo se rechazan, no? Creo que es. Polos opuestos es que se rechazan, ¿cierto? Ese es el cristianismo y lo que no conoce a Jesucristo. Tenemos que rechazarnos. No se puede. Porque todo lo que ellos anhelan buscar, según la palabra, nosotros debemos rechazarlo. Pastor, ¿y cómo los evangelizamos? Bueno, una cosa es evangelizarlos y otra cosa es vivir con ellos. El mundo le gusta la venganza, el mundo le gusta, bueno, todo lo que usted quiere imaginarse. ¿El creyente le gusta la venganza? Para no meternos en tanto ejemplo. Hermano, más claro no se puede. Los ciudadanos del reino de los cielos no podemos ser aceptados por el mundo. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque el mundo representa todo, porque nosotros representamos todo lo que el mundo rechaza. Todo lo que el mundo no le gusta. Algo que no podemos olvidar, hermanos, era que
Cuando Jesucristo predicó este sermón, había ciertos grupos religiosos que quizás estaban presentes cuando Jesús predicaba este sermón y cuando Jesús estuvo en su ministerio. Esos grupos son los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y quizás también los escribas estarían por allí. Grupos que entre ellos no se la llevaban, ¿qué? Bien, porque entre ellos también se daban duro, pero que cuando se tenían que unir para acabar con Jesucristo, se unieron. Muchas veces Jesucristo predicó este sermón delante de ellos. Los fariseos, por ejemplo, eran los más estrictos, querían cumplir hasta el más mínimo detalle, eran bien estrictos en la ley. Los saduceos eran más liberales, aunque ellos rechazaban la tradición de los ancianos. Los celotes pues eran más fanáticos nacionalistas, ¿no? Aquellos que les gusta levantarse en armas y hacer revolución. Pero lo interesante, hermano, es que Jesús en el Sermón del Monte confrontó a cada uno de ellos. En cada una de sus enseñanzas tenía algo que decirle a cada uno de estos grupos. Quizás uno de los que más identifica es a los fariseos, los que más uno reconoce, los que tienen más fama, ¿no? Pero a cada uno de ellos Jesús tenía algo que decirles. A los fariseos les dijo que la verdadera vida espiritual no se enfoca en lo externo, sino en lo interno. Porque ellos eran lo externo y lo externo y lo externo. O sea, lo de afuera, ¿no? Que el vestido, que para aquí, para allá, que los flecos y toda la situación que ellos usaban. Jesús les dice, chicos, ustedes necesitan preocuparse es por la parte interna. Y a veces de nosotros, perdónenme, pero a veces muchos de nosotros tenemos algo de fariseo, que queremos preocuparnos por la parte externa, la apariencia externa. Que vean que mi matrimonio delante de la congregación es un matrimonio hermoso, perfecto. Pero cuando salgo de la puerta de aquí para allá, empieza el conflicto, la pelea en la casa, dormimos cada quien en camas separadas, yo duermo con el hijo, ella duerme con la hija, para aquí para allá, aquí para ti para allá, y nos junticos, eso es un descontrol total. Para cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Pero cuando entran de aquí, oh, no, ay, qué amoroso de la mano y para acá. O sea, es como si a partir de ahí para allá algo pasara. ¡Pum! Vienen en el carro como perros y gatos y como que algo pasa ahí, entran y los más amorosos. En Facebook se tiran besos y abrazos y a los meses usted los ve cada quien por su lado. Pero tenemos algo de fariseo, no queremos presentar algo delante de la sociedad que estamos bien. Hablemos con alguien sobre nuestro conflicto. No, nosotros estamos bien, no necesitamos nada. Que tengo problemas con mi hijo, yo estoy bien, no necesito nada. Pero en la casa, todo el mundo sabe la verdad. Los 4 grupos los guió al mismo lugar. A los 4 grupos y a uno de nosotros nos quiere guiar a que la vida que agrada a Dios comienza ¿en dónde? En el interior. La vida que agrada a Dios comienza en lo interior. Hermano, la transformación comienza en el corazón. No sé, a veces queremos obligar a la gente que moralmente o que por fuera cumpla ciertas cosas cuando por dentro su corazón no ha sido transformado. Por eso es que Dios en Jeremías, la profecía de Jeremías y Ezequiel dice, yo transformaré el corazón. Voy a tomar ese corazón y les voy a dar un corazón totalmente nuevo. Porque su misma palabra, y el mismo Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón va a comenzar a hablar la boca. De la abundancia del corazón se va a comenzar a vestir. De la abundancia del corazón va a comenzar a hablar, a pensar, a actuar. Es del corazón. A veces nos preocupamos, hoy que estamos con el famoso virus, preocupado por qué toco, por qué no toco por aquí. Y muy bien. Pero qué interesante sería que así mismo nos preocupáramos de qué es lo que está entrando a nuestro corazón. Porque nos estamos preocupando por nuestra vida física. Y estoy diciendo, muy bien, no estoy diciendo que no. Lo que quiero es hacer la comparación. Bueno, de la misma manera como te preocupa de tu vida física, de no ser infectado por este virus maligno, también nos preocupáramos
por nuestra vida espiritual. Y de hecho le digo algo más, si usted tomara una clase de bacteriología, usted se daría cuenta de que hay cosas más peligrosas que este virus que estamos diciendo. Si no, pregúntele a la hermana Lady D, que estudió la clase hace una semana, hace unos meses, o a alguien que tenga conocimientos médicos, y verá que hay cosas más peores. Ahí está la bacteria come cerebro que dicen que está por allá en Panama City. Creo que es que están por allá, no sé cerca. Tanta cosa. Las tortugas también, los que le gustan andar con tortuguitas. O sea, mejor no le digo para que no se asuste. Pero que así como nos preocupáramos, nos preocupáramos por nuestro corazón. Hermano, la vida justa delante de Dios comienza con un corazón transformado. Hermano, donde no hay un corazón recto, no puede haber una vida justa. Y si no hay una vida justa, podemos concluir que no hay un corazón correcto. O sea, una vida justa es una vida de práctica. Mi testimonio, mi estilo de vida. Por eso el mismo Jesús, en Mateo 23, si usted tiene la oportunidad lo puede leer luego, pero en Mateo 23 donde Jesús da un discurso netamente contra las autoridades religiosas, bien fuerte y bien duro. Jesús le dice a los fariseos allá en el versículo 26 y 28, le dice, mire, límpienlo de adentro, tomen el plato y limpien del plato y del vaso primero lo de adentro, para que entonces al limpiarlo de adentro, lo de afuera esté ¿qué? Limpio. Mire cómo trabaja Jesús. De la misma manera como usted no tomaría un vaso sucio para echarle leche, pero pastor, por fuera está limpio, sí, pero por dentro está sucio, ¿le echaría leche? Bueno, Jesús dice lo mismo. A veces nos preocupamos mucho por lo de afuera y nos olvidamos de lo más importante, lo de adentro. Y Jesús dice, y no lo digo yo, si quiere hermano me puede poner los versículos allá al frente, para que lean que no fue una adaptación mía, sino que yo pues lo resumí y le mandé el resumen a ellos ahí. Pero dice, si tú limpias lo de adentro del vaso, limpia primero lo de adentro del plato, lo de afuera automáticamente va a comenzar ¿a qué? A limpiarse. Y Jesús apunta todo esto dentro de este sermón. Hermanos, si usted y yo tenemos esto en claro, ¿no? La limpieza interna, nos va a ser mucho más fácil hablar o entender lo que Jesucristo dice en este sermón. ¿Sabe? Me acordé de algo sobre algo que también está muy típico hoy, que también habla el sermón del monte, es sobre juzgar. Porque la gente hasta saca versículos, la Biblia dice que no juzguéis. Bueno, pues entonces vamos a hablar más adelante a ver qué dice la Biblia. ¿Se puede juzgar o no se puede juzgar? Porque los falsos maestros utilizan mucho eso para que nadie les diga nada cuando están en sus falsas enseñanzas. Y los que no leen la Biblia dicen lo mismo. Y así me acuerdo las palabras del pastor Washer que dice, si tú me dices que no juzgue la Escritura, yo te digo, no tuerzas la Escritura, porque eso lo hace Satanás. Ahora vamos a pensar un poco en el predicador del sermón. ¿Quién fue el predicador del sermón? Dije, la pregunta ofende, pastor. ¿El predicador fue quién? Jesús. O sea, no hay duda sobre él. Algunos pensarán, lo dije, que ese era su primer sermón. Bueno, no, esa no era su primera predicación. Ya él había predicado antes. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿y cuál era la predicación que él presentaba? Bueno, si usted va a Marcos, ese sí búsquelo, ese sí lo tengo completo. Si usted va a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, allá vamos a encontrar la respuesta a qué era lo que Jesucristo predicaba. ¿Lo tiene? Dice, después de que Juan fue encarcelado, ¿por qué encarcelaron a Juan? Porque Juan representaba todo lo que el mundo odia. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido,
el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos. Creed del Evangelio. Ese era el mensaje de Jesucristo. Un mensaje claro. Arrepentíos. Es decir, cambia tu forma de pensar. Metanoia. Abandona tu estilo de vida. Eso es el arrepentimiento, donde yo creía antes que yo podía llegar al cielo a través de mis propios medios, y ahora entiendo que la única forma de llegar al cielo es a través de los medios ¿de quién? De Cristo. Cuando yo creía que yo era muy buena persona, pero ahora entiendo que la palabra de Dios dice que no hay justo ni uno solo. Cuando yo creía que estaba disfrutando la vida, la palabra de Dios me dice en Efesios que yo estaba muertos en delitos y pecados. Arrepiéntete. Y yo aclaro una vez más, arrepentir no es llorar un ratico ahí. Eso lo hace cualquiera. Arrepentir es un cambio en mi forma de pensar. Es un cambio de dirección. Es un cambio de estilo de vida. O sea, ya la vida pecaminosa en la cual yo caminaba, ahora le doy ¿qué? La espalda y empiezo a caminar en honrar a lo que Dios dice en su palabra. Jesús le decía, crean en mí. Tomen mis principios de vida y háganlo sus principios de vida. Entonces Cristo dejó claro al comienzo de su ministerio que él era el verdadero Mesías, que él era el verdadero evangelio. Hermano, y cuando usted y yo prediquemos el evangelio, dígale a la gente, tienes que arrepentirte. Ven a Cristo en arrepentimiento y en fe. No le digas acéptalo en tu corazón, por favor. Corrijamos ese concepto. Porque hay mucha gente que está allá afuera que ha dicho, oh sí, yo lo he aceptado en mi corazón, pero viven igual que el mundo o peor que el mundo. Jesús nos llama a que lo acepten en su corazón. Cuando estaba con Nicodemo y Nicodemo vino delante de él, hubiera sido un momento perfecto para que Jesús le hubiera dicho, Nicodemo, es que tienes que dejarme entrar en tu corazón, Nicodemo. Repite conmigo esta oración, Nicodemo. Jesús, ¿qué le dijo? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Cuando Felipe estaba con el etíope, hubiera sido un buen momento para que hubiera dicho, a ver, etíope, repite conmigo, Señor Jesús. Etíope le dijo, tienes que creer en él. Y Felipe al etíope. Cuando Pablo estaba en la cárcel con el carcelero, oh carcelero, Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Un buen momento para que Pedro le hubiera dicho, repite conmigo esta oración y deja que Jesucristo entre en tu corazón. Le dijo Pablo eso, Pablo le dijo, mire, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y entonces serás salvo tú y tu casa. Ahora, no me voy a usar este pasaje tan fuera de contexto para decir que porque usted cree, toda su casa va a creer. Eso es una mala interpretación. No, aclaro, no por si no, nos falta el que diga. Bueno, de hecho, yo sé que alguien creía ese concepto porque él me lo preguntó. Espero que lo haya corregido. Entonces Jesús predicó del arrepentimiento. Predicó del cambio de vida. Hermano, al mirar el Sermón del Monte, tenemos al más grande predicador y maestro que ha existido. Los teólogos dicen que Spurgeon, el príncipe de los predicadores, era tremendo predicador. Bueno, no le llega ni a los tobillos al predicador de este Sermón del Monte. El más grande y el más importante sermón de todos los tiempos que usted pueda escuchar es el sermón que Jesucristo predicó ese día. ¿Por qué, pastor? Hermano, porque era el mismo Dios encarnado. Era el mismo Dios encarnado, presentando los principios por los cuales debe vivir un hombre y una mujer que dicen que son salvos. Hermano, cada palabra que salió de la boca de Jesús ese día y que hoy vamos a comenzar a leer y a estudiar y a predicar, llevaba el sello de su divinidad. Cada palabra que salió de Jesús llevaba el sello de su vida perfecta. Y sabe que cuando usted mira ese sermón, usted no encuentra una sola palabra fuera de lugar, como me pasa a mí.
Tristemente, a veces he usado muchas palabras fuera de lugar. Y he tenido que corregirlas y quizás iré corrigiendo muchas. Pero en Jesús usted no encuentra una sola palabra fuera de lugar. En el sermón de Jesús, usted no encuentra una sola exageración, como me pasa a mí. Muchas veces he exagerado, ¿no? Tengo que corregirlo. Y si usted exagera, pues también tiene que corregirlo. Llevo toda la vida esperándolo. Pues, por ejemplo, Sasuna. Usted no lleva toda la vida esperando. ¿O sí? No lleva hasta la... Sí, y así podemos dar. Usted no encuentra una sola exageración. En el sermón de Jesús, usted no encuentra una sola equivocación. Como me pasa a mí, yo muchas veces quizás me he equivocado. Y quizás me seguiré equivocando. No quiero equivocarme, pero me voy a equivocar, soy ser humano. Pero en Jesucristo usted no encuentra ni una sola equivocación. Es el mejor sermón predicado en todos los tiempos. Cristo hizo la exégesis perfecta de todo lo que enseñó. Cristo no sacó ni un solo pasaje de contexto para acomodarlo a sus intereses personales. No, Jesucristo explicó perfectamente los profetas, explicó perfectamente los salmos, explicó perfectamente el Pentateuco en este sermón, sin una sola equivocación. Yo quizás hay cosas que no explique perfectamente. Y cuando hablemos de la doctrina de la gracia, pues imagínense. Quizás algunas cosas no las voy a poder explicar perfectamente. Pero Cristo lo explicó perfectamente. De una forma magistral. Tremendo sermón. Ahora, ¿cuál era el carácter o la integridad del predicador? Cuando uno habla de carácter, a veces lo confundimos, no es enojón, eso ya es parte de su temperamento. Pero cuando hablamos de carácter, habla de las características que distinguen a la persona de otra. Habla aún de integridad. Alguien dijo en referencia a la predicación esto, y quizás voy a ser íntegro y lo voy a decir. Dice, cuando vamos a la iglesia, no solo vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar a un hombre predicar la palabra de Dios. ¿Sí se explica bien? Cuando vamos a la iglesia, no solo vamos a escuchar la palabra de Dios, eso es nuestro principal objetivo, escuchar la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios va a ser expuesta ¿por quién? Por un hombre. Así que hay que decirlo. Hay que decirlo. Si el carácter de ese predicador no nos convence, tampoco nos va a convencer lo que tiene que decir. Si yo soy de las personas que no saludo, ¿con qué autoridad me paro a hablar aquí sobre el saludar? Si soy impaciente, ¿con qué autoridad me paro a hablar de la paciencia? Si soy infiel, ¿con qué autoridad me paro a hablar de la fidelidad? No sé si decirlo, pero lo voy a decir. Cuando usted sabe que mi papá es pastor, va a tomar agüita. Un día lo invitamos a predicar aquí.
Él era el pastor de la congregación y él normalmente una vez al año por lo menos compartía en temas de la familia. Y él siempre cada año participaba en la familia. Pero hubo un tiempo donde, a ver, mis hermanos, bueno, yo y mis hermanos y yo, quizás los dos el que me sigue a mí, el chiquilín estaba más pequeño, entramos en una etapa de rebeldía y de muchas cosas que no eran correctas. Y lo escuché un día decir que por lo menos durante ese tiempo no iba a hablar sobre la familia hasta que no pudiera arreglar eso con nosotros. Ese es carácter. Esa es integridad. Si yo no doy amor, ¿cómo voy a parar aquí y decir tenemos que dar amor? Si mis hijos no se están sometiendo, ¿cómo me voy a parar aquí a decir hijos sométanse a sus padres? Si no estoy respetando y valorando a mis padres, ¿cómo me voy a parar yo aquí a decir valoren a sus padres? Hermanos, una de las cosas que podemos notar en el ministerio terrenal de Jesucristo es que sus discípulos, aún la multitud, vieron en Jesús no solo alguien que enseñaba con claridad, sino que alguien que vivía al pie de la letra lo que predicaba. Es decir, que Jesús era consecuente con lo que ¿qué? Con lo que enseñaba. De hecho, al final del Sermón del Monte, si usted lo busca, va al versículo 7, versículo 28. Mateo 7, 28, al final del monte, del Sermón del Monte, y en otros episodios también lo dice, la gente luego de escucharlo predicar, la gente dice, oh, estaban todos sorprendidos y dice, porque él enseña como alguien que tiene ¿qué? Autoridad. Es decir, este señor está enseñando y está viviendo lo que está enseñando. Él vivió lo que predicó, hermano, y sabe que el poder del Sermón del Monte no es solo lo que él dice, sino lo que él vivió. Él vivió al pie de la letra todo lo que predicó. Pablo más adelante nos dice que nosotros somos cartas ¿qué? Abiertas. Según de Corintios 3, versículos 2 al 4, para los que están anotando. Yo resumí el versículo si les sale ahí al frente. Pero dice, Pablo dijo, vuestras cartas de recomendación sois vosotros escritas en vuestros corazones. Nuestra carta de recomendación tiene que ser la nuestra. Nuestro estilo de vida. Entonces, cuando estudiamos la vida de Jesús, vemos que él ejemplificó cada una de las cosas que predicó este sermón. Su vida entera fue un sermón de principio a fin, al punto, hermano, que ni siquiera sus enemigos encontraron un punto en el cual apoyarse para acusarlo. Tuvieron que comprar testigos falsos. Y aunque compraron los testigos falsos, entre ellos mismos se contradecían porque no podían encontrar un solo punto para acusar a Jesucristo. Tremendo. Ahora, ¿cuál era la audiencia de Jesús en este sermón? Bueno, el mismo versículo nos da la respuesta. Versículo 1 y 2 dice, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca enseñaba. A la costumbre del maestro de Israel era sentarse para enseñar. Y era una indicación, según los estudiosos, de que lo que iba a decir era de suprema importancia. Tenía el sello de la autoridad.
Un maestro de pie podía enseñar de pie, pero según los estudiosos, pues lo que iba a decir en ese momento no era considerado tan importante. Sí, era importante, pero cuando se sentaba era porque lo que iba a decir había que ponerle bastante atención. Hoy quizás pasa lo mismo, ¿no? Si uno se sienta cuando está predicando, algunos dicen, ay, está sentado, pero ¿por qué? Falta de respeto para nosotros y para aquí y todo lo demás. Pero bueno, ya eso es parte de nuestra costumbre. Cristo acostumbraba a enseñar así. Recuerda que cuando lo fueron a atrapar, allá en Mateo 26, versículo 55, Cristo le dijo, como ladrón has salido con espadas y palos para prenderme. Dice, cada día me sentaba con vosotros enseñándoles en el templo y no me prendisteis. O sea que Cristo acostumbraba en muchas ocasiones sentarse a enseñar. Ahora, ¿dónde predicó ese sermón? Bueno, todos decimos, ahí dice que fue predicado ¿en dónde? En el monte. Pastor, ¿cuál monte? Yo no sé. Él pudo haber predicado en la plaza, pudo haber predicado en el templo, pudo haber predicado en el camino, pudo haber predicado en el mar como lo hizo en otras ocasiones desde la barca, pero prefirió predicar en el monte. ¿Cuál? No lo sé. Y gracias a Dios que no sabemos. Porque si supiéramos en el monte que el Señor predicó, lo más seguro es que nos dirían, ahora tienes que tomar una clase de predicación en el monte de Jesús para que la unción de Dios esté contigo. No, porque somos tan supersticiosos que quizás o estaríamos adorando ese monte. Mire, la gente es tan supersticiosa, y mire lo que voy a decir, que hoy muchos quieren ir a bautizarse al río donde Jesucristo se bautizó. Eso es superstición. Muchos hasta agarran agua del río Jordán, donde Jesucristo se bautizó, y la venden. Eso es superstición. Hermano, el agua donde Jesucristo se bautizó, hace mucho rato, ¿quién sabe dónde está? Porque fluye. Para haberse querido usted bautizar en el agua que Jesucristo se bautizó, tenía que estar al lado. Es que no importa el agua en donde usted se bautice. En el lugar donde usted se bautice. Lo importante es que usted entienda lo que está haciendo. Y que luego su estilo de vida vaya alineado con esa decisión pública que usted está haciendo. Porque cuando yo me bautizo, le digo a la gente, mire, la decisión que yo tomé por Cristo no fue emoción, fue verdad. Entonces, cuando yo pensaba en esto, también recordé, ¿cuándo fue la primera vez que Dios le dio las normas o las leyes o los principios al pueblo de Dios? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿A través de quién se las dio? ¿A través de quién? De Moisés. ¿En dónde? En el monte. Y mire lo interesante que ahora, muchos años o siglos después, Jesucristo se presenta ¿en dónde? En el monte y comienza a explicar de manera genial lo que primeramente Dios le dio a Moisés allá. ¿En dónde? En el monte. Es interesante pensarlo. Ahora, ¿a quién va dirigido? Bueno, el versículo voy rápido ya porque se avanzó el tiempo. El versículo dice que habían dos grupos. Dice la multitud y los discípulos. Aunque hay dos grupos, yo, Dixon Klinger, Rincón, ya que está mi mamá, pues digámosle apoyo, Rincón. Bueno, que me adapté al sistema de aquí, no lo uso, el apellido Rincón lo uso para otras cosas, que es el apellido de mi mamá. Yo en lo personal, yo me inclino a pensar que el sermón primordialmente era enfatizado a sus discípulos. Aquellos que habían venido a él en fe y en arrepentimiento, porque aquí dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrió la boca y comenzaba. O sea, aunque el mensaje primordialmente iba dirigido a sus discípulos, también habían pues allí personas que por curiosidad estaban en el lugar, porque la Biblia dice que había una gran multitud que quizás querían escuchar al predicador, digámoslo, de moda en ese momento. Aquel que todo el mundo decía que enseñaba con autoridad, pues vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene que decir. Entonces, siempre en toda audiencia,
Cuando pienso en Jesús como pastor me identifico, y yo creo que todo aquel que se para a predicar como pastor o predicador se identifica con Jesús. Porque al predicar la palabra de Dios uno siempre encuentra ese tipo de audiencia. Aquellos que verdaderamente han llegado a Cristo en fe y en arrepentimiento, que están dando frutos dignos de arrepentimiento, y se encuentra uno con aquellos simpatizantes. Aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que están allí sentados por curiosidad, están allí sentados porque los trajeron, están allí sentados porque no tenían otra opción. Y es una doble responsabilidad, porque uno tiene que predicar la palabra de Dios para edificar a aquellos que han nacido de nuevo, y tiene que predicar la palabra de Dios para aquellos que no han nacido de nuevo puedan ser convencidos por la palabra de Dios y puedan llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento. Entonces este sermón iba dirigido. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Pastor, ¿por qué es importante estudiar el Sermón del Monte? Bueno, uno, porque es la palabra de Dios. Dos, es importante porque Cristo como nuestro Rey, en el Sermón del Monte, Cristo delinea o expresa cómo debemos vivir en su reino. Hermanos, no podemos vivir en el reino de Dios tomando como base los principios que presenta el mundo. No se puede. Si vamos a vivir en el reino de Dios, tenemos que tomar los principios de Dios y vivir de acuerdo a ese principio. Por eso dice al final del monte también que el que oye su palabra y la pone por práctica, lo compara como alguien que va a construir una casa en el río, y en la arena, y alguien que va a construir la casa en la roca. Entonces, debemos vivir de acuerdo a este sermón. Ahora, aquí voy a decir algo para aclarar. No somos perfectos. No cumpliremos este sermón a la perfección, pero eso no nos libera de la responsabilidad que tenemos de vivir de acuerdo a ese sermón. ¿Sí me entiende? Obvio que no, en esta parte de la vida no vamos a poder vivir de una manera perfecta ese sermón, pero eso no nos quita la responsabilidad de vivir lo más, o no nos quita la responsabilidad de cumplir lo que Jesucristo dice en ese sermón. A pesar de que podemos pecar, nos podemos equivocar, cuando alguien pueda analizar nuestra vida, puede decir, bueno, sí se equivoca porque es ser humano, pero cuando usted analiza su vida, se da cuenta de que la característica de su vida está más tirando a vivir en esto, en los principios que Jesucristo presenta en el Sermón del Monte, que a lo que vive fuera, que lo que el mundo presenta. Por ejemplo, Pablo en Romanos 7 lo expresa claramente. Nosotros han leído Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Los cristianos lo entendemos, el mundo no lo entiende. Pero los cristianos sabemos que, o el nacido de nuevo sabe, que tiene una lucha interna. Una lucha tremenda. ¿Contra qué? Contra el pecado. Es una lucha, es una lucha, mire, es una lucha contra el pecado, y le voy a decir algo que todos podrán decir amén, creo yo. Bueno, si ora podrá decir amén. Si no ora, pues no sabe de lo que estoy hablando yo. Pero todo creyente que ora va a poder decir amén a lo que estoy diciendo. La lucha del creyente es tan tremenda que aún hasta cuando estamos orando tenemos que lidiar con pecado. Porque aun cuando estamos orando se vienen a veces muchas cosas pecaminosas que quieren venir a nuestra vida, y el creyente hasta ahí tiene que estar luchando contra eso. El que no ora no sabe qué es eso, pero el que ora sabe de lo que estoy hablando. Y no me diga que no, hermano. Por le digo, y usted, mejor dejémoslo ahí, no le demos vuelta ahí. Ahora, yo espero que, y es mi oración, que cuando yo enseño la palabra, cuando predico la palabra, nunca lleve a la gente a entender que tienen que vivir una vida perfecta, porque la Biblia no enseña eso. Pero también oro para que cuando predique, enseñe la palabra, la gente no se vaya al otro extremo
a pensar que pueden caminar por el camino ancho olvidándose de la santidad de Jesucristo. Porque puede tener esa tendencia. Ahora, permíteme terminar con estas dos cosas. 3. El Sermón del Monte, encontramos el método perfecto para que la iglesia evangelice. Interesante que cuando usted mira después de las bienaventuranzas, inmediatamente después de las bienaventuranzas, el apóstol Jesucristo comienza a hablar sobre que somos la luz y somos la ¿qué? La sal de la tierra. Hermanos, si el mundo ve que usted y yo somos poco misericordiosos, que somos poco mansos, que deseamos desesperadamente las riquezas, que estamos llenos de ansiedad, que caminamos o actuamos igualmente a ellos, hermano, con honestidad le hago esta pregunta. ¿Usted cree que ellos van a pensar que nosotros tenemos una esperanza de un Cristo que va a regresar? Hermano, es imposible. Si somos yo hablaba, hermano, contaba un poco donde hace un rato me contaba de que alguien que decía que era cristiano, parece ser que le hizo una mala jugada a esa persona. Y dice que lo llamó por teléfono y le dijo, lo enterró, lo mató, lo enterró, lo sacó, lo mató, lo enterró. Y de todo lo que le dijo, por culpa de alguien que vivía allá, que por fuera vivía una vida de desorden. Le dijo, mejor dicho, hasta yo salí embarrado ahí y usted también, porque de aquí el Calvario. Así que no nos salvamos ni uno. Pero el que sufrió todo el desahogo de ese hombre fue alguien de aquí de la congregación. ¿Por qué? Porque alguien que dice que es cristiano vivía poco misericordioso, el amor a las riquezas, robando, o quién sabe qué le habrá hecho. Es imposible, hermano, que alguien pueda llegar a Cristo si nosotros actuamos, si las bienaventuranzas, las que vamos a estudiar la próxima semana, no se ven en nuestra vida. ¿Usted cree que, bueno, para no alargarme, luego se lo digo en otro sermón. Este sermón nos enseña, hermano, la necesidad que tenemos de la obra redentora de Cristo. Este sermón nos enseña la absoluta necesidad que tenemos del nuevo nacimiento y del Espíritu Santo. Hermano, es tiempo, ¿sabe? Cuando estudiamos, termino con esto ahora sí, cuando estudiamos la primera epístola de Juan, yo le dije algo, que toda esa epístola, el apóstol Juan la escribió para que nos examináramos si éramos ¿qué? Verdaderamente cristianos. Pablo en 2 Corintios capítulo 15 o 13, ya me olvidó. También nos llama a examinarnos para ver si estamos en la fe. Hermano, con honestidad le digo, este sermón del monte también nos debe llevar a examinarnos si realmente estamos en la fe. Una conclusión a la que podemos llegar, por lo menos el día de hoy, es que el sermón del monte nos enseña que el único estilo de vida que agrada a Dios es este sermón del monte. Y debemos vivir de acuerdo a él. Ponga sobre sus pies. Vamos a terminar con una oración. Padre, nos enfrentamos a un terreno que quizás sea profundo, Señor, pero que es necesario estudiarlo. Señor, quita todo prejuicio que quiera robarnos la atención de meditar en tu palabra, en cada uno de los temas en particular que tú presentaste. Señor, lo queremos ver como las normas establecidas por Cristo para todo aquel que es su Hijo. Señor, permite que por medio de este sermón, al estudiarlo, aquellos que han nacido de nuevo puedan afianzarse en ti,
Señor, y aquel que no te conoce pueda empezar a ver la necesidad que tiene de ti y llegar rendido a ti en fe y en arrepentimiento. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como Salvador, es mi oración que Dios pueda quitar la venda de tu mente y hoy puedas venir a Él en fe y en arrepentimiento. Que quizás piensas que tú eres buena persona, que no le haces mal a nadie, o que piensas que quizás las cosas de Dios son locura. Mi oración es para que Dios pueda quitar ese pensamiento de ti, derribar ese pensamiento y llevarlo cautivo. Y hoy puedas sentir en tu corazón, Él pueda poner en tu corazón la necesidad de venir a Cristo. Amigo, clama a Cristo por fe y arrepentimiento. Joven, niño, que semana a semana escuchan la predicación o la enseñanza en esta congregación. Necesitas al único mediador entre los hombres y Dios, es Cristo hecho hombre. Señor, y que la salvación hoy pueda llegar a estas vidas. Padre, gracias por tu palabra. Señor, y si hay alguien que quizás cree que es tu hijo, pero no lo es, porque sus frutos, su estilo de vida demuestra lo contrario, mi oración es que tu Espíritu Santo lo convenza. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Señor, al recoger nuestras ofrendas en esta mañana, queremos pedirte que podamos dar con alegría, como enseña tu palabra, y sobre todo que todo lo que demos podamos usarlo o pueda ser usado en esta congregación de la forma correcta, Señor, para el servicio de la misma iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, aquellos que no han entendido el concepto del dar, oramos para que tu Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas, trayendo convencimiento a través de tu palabra. Señor, aquellos que tienen necesidad, oramos para que tú puedas suplir, y si como iglesia, Señor, podemos ayudar a suplirla, Señor, pues permite que podamos ser ese instrumento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento?